Fenómenos desconocidos. Objetos misteriosos. Criaturas desconocidas. El mar está lleno de misterios, pero quizá el más aterrador es aquel responsable de la desaparición de grandes barcos junto con toda su tripulación. Desde que los primeros hombres se aventuraron a los océanos, han existido relatos de barcos que partieron de puerto y jamás regresaron. O de buques que aparecieron de pronto, dejando el destino de su tripulación en el misterio. Tal es el caso de la goleta Octavius, que fue descubierta 17 años después de su desaparición y encontrando a toda su tripulación completamente congelada. O el caso del Orang Medan, un buque que, después de haber pedido auxilio, fue descubierto con toda su tripulación muerta en extrañas circunstancias, y un misterioso incendio acabó por destruir al barco. Estas historias quizá son más producto de la leyenda y de una imaginación desbordada. Sin embargo, el Mari Celeste fue muy real. Este bergantín carguero fue descubierto flotando en las aguas del Atlántico en 1872 y jamás se supo qué fue lo que sucedió con toda su tripulación. El barco y la carga estaban en excelentes condiciones y no se encontró ningún motivo por el que la tripulación hubiera tenido la necesidad de abandonar el barco. Este se ha convertido en uno de los misterios marítimos más célebres de la historia. Otro caso, quizá no tan misterioso, pero igualmente fascinante, fue el del SS Baichimo. Mientras navegaba por las costas de Alaska en 1931, quedó atrapado entre los hielos y su tripulación tuvo que abandonarlo. Cuando fueron a buscarlo, el barco se había liberado del hielo y ahora navegaba sin tripulación. En múltiples ocasiones, el Baichino volvió a quedar atrapado entre los hielos de Alaska, pero cada intento que se hizo por volver a recuperarlo fue en vano. El barco se mantuvo navegando sin tripulación durante décadas. La última vez que se le vio fue en 1969. El INS Dakar era un submarino que la flota israelí había adquirido recientemente desde Inglaterra. En 1968 viajaba desde el puerto de Plymouth hacia Haifa. Había sido construido originalmente por la Armada Británica como el HMS Totem y había visto acción durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, había sido modernizado en 1955. El 2 de enero abandonó el puerto de Plymouth y hasta el 25 del mismo mes se mantuvo en contacto con sus superiores. La noche del 25 de enero notificó que se sumergiría para evitar una tormenta, y esa fue la última vez que se supo de él. Las fuerzas navales de Estados Unidos, Israel, Francia, Inglaterra, Turquía y Líbano se movilizaron para tratar de localizar al submarino,
pero fue hasta 32 años que se localizaron sus restos, sin que jamás se supiera qué fue lo que ocurrió. El 27 de enero de ese mismo año, el S-647 Minerva, de bandera francesa, se encontraba de patrullaje en las costas del Mediterráneo. No formaba parte de los equipos de búsqueda del Dakar, sino que se encontraba a la caza de submarinos soviéticos. Ese mismo día se topó con una tormenta y se le ordenó regresar al puerto de Toulon, en Francia. A tan solo 25 millas náuticas y un estimado de 1 hora para entrar al puerto, el submarino Minerva desapareció sin dejar rastro. Pronto, las fuerzas navales del Mediterráneo estaban en la búsqueda de no uno, sino 2 submarinos extraviados. Sin embargo, a diferencia del Dakar, el Minerva jamás apareció. En mayo de ese mismo año, el USS Scorpion y el USS Calhoun navegaban cerca de las Azores, ya que se había detectado la presencia de submarinos soviéticos en la entrada del Mediterráneo. El Calhoun debía permanecer en la búsqueda, mientras que el Scorpion recibió órdenes de regresar a Norfolk para reparaciones. Obviamente nunca llegó. No fue hasta 1968 que se encontraron los restos, y la causa del hundimiento jamás ha podido ser determinada. Irónicamente, el USS Scorpion había sido bautizado con ese nombre en honor a otro submarino desaparecido 20 años atrás. Finalmente, en febrero de 1968, el K-129, un submarino soviético que realizaba operaciones de espionaje cerca de las costas de Hawái, desapareció en circunstancias misteriosas. Fue hasta un año después que se localizaron sus restos en el fondo del mar, y nuevamente fue imposible determinar las causas del hundimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió ese año de 1968? Porque 4 submarinos, con lo más moderno de la tecnología de aquella época, desaparecieron de esa manera tan súbita, sin que se pudieran determinar las causas que provocaron su destrucción. No cabe duda que los océanos nos deparan muchas sorpresas. La pregunta es, ¿estamos listos para encontrarlas? Si gustó este video, denle like, compartan, aprieten la campanita para que les informe de futuros videos. Todo esto me ayuda muchísimo. Gracias.